y Dédalo bautizó aquellas tierras con el nombre de Icaria, en memoria de su hijo. Con estas palabras, alusivas al antiguo mito de Ícaro, doy comienzo a mi reflexión titulada Vuela alto, vuela libre. La historia de Dédalo y de Ícaro también comienza con un confinamiento, el de ambos, padre e hijo, en una isla llamada Creta, de la que no podían salir por mar. Paradójica circunstancia, tratándose de una isla, que advierte, no obstante, de la existencia de un posible significado tras ello. Nos situamos para entender la circunstancia que da lugar a este mito. Nos hallamos en la isla de Creta, en pleno mar Mediterráneo, una isla que conoció un momento de esplendor unos 2000, 2500, casi 3000 años antes de Cristo. Una cultura espléndida que ha dejado mucha huella en las culturas de Occidente igualmente. En la isla de Creta, en aquellos tiempos en los que aparece el mito, gobierna un rey llamado Minos. Estamos hablando de una época en el entorno de los 1500 años o 1600 años antes de Cristo. Pues bien, en ese mismo momento aparece una criatura bestial. El mito también explica la procedencia, el origen. Y parece ser que esta criatura aparece ahí en el contexto de la isla de Creta como castigo o venganza de los dioses, porque el rey Minos no cumplió con un juramento que les había hecho. Pero esto es otra historia que no viene ahora a cuento. Así que simplemente tengamos en cuenta que aparece una criatura, el Minotauro, que es mitad hombre y mitad toro, una bestia que mantiene aterrorizada a toda la población. El rey Minos, en un momento determinado, decide poner fin a esa situación, para lo cual contrata los servicios de un artesano muy hábil, arquitecto, que diríamos también, llamado Dédalo. Así que Dédalo se traslada a la isla de Creta, acompañado de su hijo Ícaro, para cumplir con este encargo del rey Minos. Tiene que idear algún mecanismo, alguna cosa, algún tipo de espacio, de reducto donde recluir al Minotauro con objeto de que no perturbe la vida social en la isla. Bien, en esa circunstancia, el Dédalo idea y construye lo que conocemos con el nombre de laberinto de Creta o también el laberinto del Minotauro. El Minotauro es incorporado, es introducido en el interior de ese laberinto, sellado a su salida, y ahí se queda. Aparentemente está resuelto el conflicto, está resuelto el problema. Pero Minos sospechó que en algún momento quizá Dédalo podía revelar el secreto que permitiera conocer la salida del laberinto. Y entonces, para evitar esta eventualidad, decidió impedir la salida de la isla a Dédalo y a su hijo. Lo retuvo en la isla. De esta manera, nos encontramos con que Dédalo y su hijo están recluidos, forzados, podríamos decir, con lenguaje actual, por las circunstancias, es decir, contra su voluntad, en una isla. De la única manera que se puede salir de la isla, que se podía salir, era por mar. Pero toda la costa estaba vigilada, estaba bajo una estrechísima vigilancia, de manera que era imposible abandonar la isla. Y en esa situación, en esa circunstancia, es donde se desarrolla el mito de Ícaro al que hoy dedico esta reflexión. Así viven Dédalo y su hijo. Pues bien, pasado algún tiempo, Dédalo ideó un artilugio para salir de la isla de la única manera posible, volando. Sí, volando. Tomó algunos palos de arbustos secos, de los que había por la isla, y con ellos construyó una estructura. Luego recubrió esta con plumas de ave, que pegó unas con otras utilizando cera de abeja, de la que también había con abundancia en la isla. Y finalmente
añadió al conjunto unos amarres capaces de sujetarlo a los hombros y a los brazos. Es decir, Dédalo construyó el equivalente a unas alas de pájaro con las que volar. Probó consigo y viendo que funcionaba, construyó otras alas más pequeñas para su hijo adolescente, Ícaro, y esperó el momento oportuno. Llegó el día. Aquella mañana soplaba un viento favorable en el acantilado. Así que, primero se lanzó él, y segundos después lo hizo su hijo. Impresionante. Podían volar. ¡Qué sensación de libertad! Y volaban, cercanos el uno del otro. De pronto, dice el mito, el joven Ícaro comenzó a elevarse, entusiasmado, pletórico, y desde más abajo su padre no cesaba de advertirle que no volara tan alto, porque el calor del sol podía derretir la cera de sus alas y él caería al mar. Ni volar tan bajo que las olas pudieran salpicar las plumas, provocando igualmente su caída. «Haz como yo», gritaba Dédalo a su hijo. «Ni alto ni bajo, haz como yo», repetía el viento. Pero Ícaro siguió elevándose hacia el sol, cada vez más alto, cada vez más libre, cada vez más él. Ícaro, concluye el mito, perdió sus alas y cayó al mar estrepitosamente, desapareciendo bajo sus aguas. Queridos amigos, compañeros en este espacio, quiero deciros que el mito de Ícaro vive en mis adentros como una advertencia continua, como una presencia que no me atrevo a escribir con mayúscula por respeto a aquella otra que conocemos con el nombre de Séquina, pero la siento afín a ella, como señal de algo común y verdadero que es el vasto contenido del alma, donde Dédalo e Ícaro existen, pero no como personajes distintos, sino como aspectos diferenciados de un único ser que encarna en cada uno de nosotros, como arquetipos o impulsos vivos. Sí, estoy diciendo que ambos viven en el ser humano de siempre y que la narración del mito nos advierte de cómo esos arquetipos personificados en él se relacionan y conviven en nosotros, en el alma y en la familia. Y puesto que todos somos hijos de alguien, si además eres padre, tienes una doble tarea a la que atender en tus adentros y afuera, que es donde se dejan ver. Y en esas ando yo, queriendo descubrir la posible existencia de motivaciones inconscientes que bajo el noble pretexto de querer lo mejor para nuestros hijos, para tus hijos, les estés limitando, imponiendo cómo o qué tienen que ser, o hacer, o evitar que no vuelen muy alto, ni tan bajo, que sean en definitiva lo que tú quieres, o que sean como tú, y no lo que ellos aspiran a ser. En esas ando, digo, y me recuerdo a mí mismo que el hijo ha nacido no para ser una réplica, sino algo nuevo, que cada hijo venido al mundo representa el renovado impulso del alma humana por llegar más lejos o más alto. A veces sus pasos coinciden con los tuyos de padre y otras no, pero son aquellos pasos los que hay que respetar e impulsar. El mito ha dado lugar a muchas interpretaciones a lo largo de los tiempos. Y algunos creen que la causa de la tragedia de Ícaro fue su desobediencia y su orgullo. Pero yo siento que lo que lastró sus alas pudo ser la mentalidad ignorante y el deseo convencional del padre, es decir, sus complejos psíquicos no resueltos, proyectados sobre el hijo. Y siento, igualmente, que también él, el padre,
es víctima de la tragedia. El hijo ha muerto, en efecto, pero el padre está condenado a vivir con el remordimiento y la pena, que es otra manera de morir. Así que toca aprender del mito a ser el uno y el otro, empezando por el padre, sobre quien recae la responsabilidad de facilitar la realización plena del hijo que la vida ha puesto en sus manos. Pero también el hijo, que representa lo nuevo, tendrá que descubrir que su impulso se apoya en la base del pasado, que es el padre. Dédalo sobrevivió a la aventura, termina diciendo el mito, y a la primera tierra que avistó la bautizó con el nombre de Icaria, en memoria del hijo. Pero yo quiero ver en ese gesto una metáfora de la reconciliación de ambos arquetipos prevista en el alma humana desde el origen y esperada. A esa Icaria intangible, a ese lugar del alma, acaban llegando los dos, en mi sentimiento y en mi esperanza. Así pues, a los míos y a todos los hijos, vuela alto, vuela libre, porque tú no has nacido para estrellarte contra las olas, sino para elevarte a lo más alto y alcanzar el sol que desde el suelo hemos anhelado todos los padres. Vuela, vuela libre, vuela alto.